Hola, soy la maestra Jacqueline y esta vez te hablaré sobre el generador de Van de Graaff. ¿Has intentado tocar los polos de una batería convencional de 1.5 volts al mismo tiempo? Es decir, cerrar un circuito con tus dedos. ¿Qué pasó? ¿Y con una batería de 9 volts? ¿Qué ocurriría si ponemos los dedos en el enchufe? Advertencia, por favor de no hacerlo. Si tocas tus dedos en los dos polos de una batería convencional o una batería de 9 volts, al parecer no pasará nada. Y la razón es que el voltaje y la corriente son demasiado bajos. Sin embargo, mediante la colocación de los dedos en el enchufe de 110 volts es suficiente para causar una descarga eléctrica peligrosa. Y para el cuerpo humano, cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la corriente. Y por lo que si la tensión en su casa es de 120 volts, es aún más peligroso. Pensando en 200.000 volts, la situación es aún más trágico, a menos que utilice un generador como el de Van de Graaff. El generador Van de Graaff fue inventado por Robert Van de Graaff hacia 1931. Era capaz de generar 80.000 voltios, pero con modificaciones logró generar 7 millones de voltios. Su propósito era producir una diferencia de potencial muy alta para acelerar partículas cargadas indispensable en los estudios de constitución del átomo. Hoy en día se utiliza para enseñar a los estudiantes sobre la electrostática, en laboratorios de investigación, en la industria para generar altos voltajes en prueba de equipos eléctricos, en tratamiento de radioterapia en medicina, se ha utilizado para la producción de rayos X utilizados en el campo de la medicina, se usa además para eliminar microorganismos y virus de alimentos. La esterilización es la base para varios experimentos en el campo de la física de partículas y física nuclear. Un ejemplo muy común en el campo eléctrico en la vida real se produce en las bocinas, ya que sin este no habría resonancia y por lo tanto tampoco sonido. Este tipo de generador tiene una intensa utilización en la investigación de la física nuclear. ¿Cómo funciona? En primer lugar, se debe electrificar las cintas y las poleas. Por estas de materiales distintos, la carga será igual pero con signos opuestos. Para esto se cuenta con un pequeño motor que hace que un rodillo situado en la parte inferior de la máquina comience a girar. Ese rodillo hace girar una cinta que a su vez hace girar un segundo rodillo, situado en la parte superior de la máquina. 2. Un cepillo o púas metálicas se coloca cerca de la superficie de la cinta, a la altura de su eje. Cuando el rodillo inferior se pone en movimiento, roza la correa poniéndola en movimiento y creando fricción entre estas dos partes de fricción. Hace que los electrones salten de algodón al rodillo, que se carga negativamente. El cinturón queda con una carga positiva. Este intercambio de carga se denomina efecto triboeléctrico. Mientras tanto, algo más ocurre. El peine metálico colocado justo debajo del rodillo, el metal es un gran conductor de la electricidad, lo que significa que los electrones se mueven muy fácilmente a través de él. Como las cargas similares se repelen. La gran cantidad de electrones que se han acumulado en el rodillo repelen los electrones de las puntas del peine metálico, dejando esas puntas del peine con una carga positiva. Ahora hay un campo eléctrico. 3. Las moléculas de aire se ionizan, rompiendo la resistencia eléctrica del aire creando un puente conductor, por lo que circulan las cargas desde la punta metálica hacia la cinta. Como el resultado, los electrones de las moléculas de aire cercanas se desprenden de esas moléculas y van a las puntas de los peines positivos. Dejan atrás moléculas cargadas positivamente o iones, que son atraídas por el rodillo cargado negativamente. Sin embargo, los iones de aire positivo no pueden llegar al rodillo, porque la correa está en el camino. Estos iones se quedan en el exterior de la cinta y son arrastrados hasta la parte superior de la máquina. 4. La polea superior actúa en sentido contrario a la inferior. No puede estar cargada positivamente, tendrá que tener una carga negativa. 5. Se produce un intenso campo eléctrico entre la punta de la aguja y la superficie de la polea. Las cargas negativas son atraídas hacia la superficie de la polea, pero en medio del camino se encuentra la cinta y se depositan en su superficie. 6. Los iones positivos del aire que quedan son atraídos por las puntas negativas del peine. Como el peine superior está unido a la esfera metálica, esas cargas positivas se desplazan hacia la esfera y se extienden por ella. Se acumularán en la esfera hasta que un objeto como esta varilla conectada a tierra se acerque lo suficiente. 7. La cinta cargada negativamente seguirá girando para comenzar de nuevo. Entonces, cuando a una persona toca un generador de Van de Graaff, muy coloquialmente a ésta se le paran los pelos. Este aparato almacena carga eléctrica. Cuando acercamos algún cuerpo como lo es nuestro cabello, se experimenta una electrización por contacto. Ahora bien, el cabello se carga de electrones del mismo signo, lo cual genera una repulsión, buscando separarse. Nuestro plantel cuenta con generador de Van de Graaff, listo para ser utilizado. Nos vemos en la siguiente videocápsula.